Cuando el licenciado Fernández terminó de leer el testamento de mi difunto esposo Roberto, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 45 años de matrimonio, 45 años construyendo esa casa en la colonia del Valle, ladrillo por ladrillo, levantándome antes del amanecer para vender tamales en la puerta de la escuela, cosiendo ropa ajena hasta que los dedos me dolían. Y yo descubría, en esa oficina fría con olor a papel viejo y café recalentado, que Roberto había dejado toda la propiedad para nuestro hijo Javier, la casa donde había criado a mi hijo, el auto que habíamos comprado juntos con tanto esfuerzo, las cuentas bancarias que habíamos alimentado peso por peso durante décadas. Todo pasaba directamente a Javier. Para mí, su esposa dedicada, que había pasado casi medio siglo a su lado, solo quedaba una cosa: la vieja silla de madera de la cocina, donde tantas veces me había sentado a descansar de mis labores. El silencio en la oficina del licenciado Fernández era ensordecedor mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo Javier estaba sentado a mi lado en una de esas sillas de cuero gastado, y pude notar que no demostraba ninguna sorpresa. Sus expresiones eran de alguien que ya sabía todo, que había ensayado este momento en su mente muchas veces antes. Vanessa, mi nuera, estaba al otro lado de Javier y no podía ocultar una sonrisa discreta en la comisura de los labios. Sus ojos brillaban con algo que reconocí inmediatamente: victoria. Fue entonces que comprendí que aquello no era casualidad o un error de Roberto. Era un plan cuidadosamente planeado y yo había sido la única mantenida en la oscuridad, como siempre. El dolor que sentí en ese momento me impactó como un rayo atravesando el pecho, pero logré mantener la compostura. Había aprendido durante todos estos años a tragarme las lágrimas, a sonreír cuando lo que quería era gritar, a asentir cuando lo que deseaba era pelear. Durante toda la reunión permanecí callada, firmando los papeles que el licenciado Fernández me iba pasando con sus manos manchadas de tinta. Papeles que formalizaban la transferencia de la propiedad a Javier. Papeles que me despojaban de todo lo que había construido. El licenciado Fernández, un hombre de bigote canoso y lentes gruesos que había conocido a Roberto desde hace décadas, me miraba con cierta incomodidad. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, él desviaba la mirada rápidamente, como si no pudiera soportar el peso de lo que estaba haciendo. Cuando llegó a la parte donde especificaba mi herencia, su voz vaciló por un momento y tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Señora Rosa Elena», dijo el licenciado con voz cuidadosa, eligiendo cada palabra como quien camina sobre vidrios rotos. «Según el testamento, usted hereda la silla de madera de la cocina, descrita como pieza de valor sentimental donde la testadora pasó muchas horas dedicándose a sus labores domésticas». Las palabras sonaban aún más crueles cuando eran leídas con ese tono formal y profesional. Valor sentimental. Como si mis 45 años de dedicación, de sacrificio, de amor incondicional, pudieran resumirse en una silla vieja de madera gastada. Como si las miles de comidas que había preparado, las miles de noches que había pasado cuidando a Roberto durante su enfermedad, los miles de días que había dedicado a mantener ese hogar funcionando, valieran solo una silla que ya ni siquiera servía bien. Javier se aclaró la garganta y habló con esa voz que usaba cuando quería sonar responsable y maduro, la voz que había perfeccionado en sus años como gerente de ventas. Mamá, papá y yo hablamos mucho sobre esto antes de que él se enfermara. Él quería asegurarse de que tú tuvieras algo significativo, algo que representara todos esos años de dedicación. Esa silla es donde te sentabas después de cocinar, donde descansabas. Tiene mucho valor para la familia. Vanessa asintió con entusiasmo, agregando con voz melosa que me provocó náuseas. Rosa Elena, esa silla es parte de la historia familiar. Tiene mucho más valor emocional que cualquier otra cosa material. Tu esposo pensó mucho en esto. Escuché sus explicaciones con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante todos estos años había aprendido a leer entre líneas, a entender lo que la gente realmente quería decir cuando usaba palabras bonitas para envolver intenciones feas.
Javier y Vanessa estaban hablando de mi futuro como si fuera un problema que habían resuelto eficientemente, como si yo fuera una carga que habían logrado redistribuir de manera conveniente. Hablaban de valor sentimental cuando lo que realmente querían era despojarme de todo valor material. El licenciado Fernández continuó explicando los detalles legales con voz monótona, como si estuviera leyendo instrucciones de una lavadora. La casa, con sus 3 recámaras y su jardín que yo había cultivado durante décadas. El auto, un Nissan Sentra 2015 que todavía funcionaba perfectamente. La cuenta bancaria, con los ahorros que Roberto y yo habíamos acumulado durante toda una vida de trabajo duro, de renuncias, de sacrificios. Todo pasaba directamente a Javier, sin condiciones, sin restricciones. Yo tendría derecho a continuar viviendo en la casa por 30 días, mientras organizaba mi mudanza a un lugar más apropiado para mis necesidades. 30 días. Me daban 30 días para desaparecer de la casa que había ayudado a construir con mis propias manos, de la casa donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi esposo enfermo, donde había invertido cada gramo de mi energía y cada latido de mi corazón. Mientras firmaba los documentos con mano temblorosa, recordé la conversación que había tenido con Roberto apenas 2 semanas antes de su muerte. Él estaba débil, conectado al tanque de oxígeno que silbaba constantemente en el rincón de la habitación, su piel amarillenta y sus ojos hundidos. Pero su mente parecía clara cuando me tomó la mano con esos dedos fríos y huesudos y me dijo con voz rasposa: Rosa Elena, mi amor, no te preocupes por nada. Todo está arreglado para que estés bien cuando yo me vaya. Confía en mí. En ese momento interpreté sus palabras como una promesa de seguridad y amor. Ahora entendía que había sido una despedida disfrazada de tranquilidad, una mentira piadosa, o tal vez una verdad que yo no había sabido descifrar. Salimos del despacho del licenciado Fernández en el auto de Javier, un Toyota RAV4 negro que Vanessa había insistido en comprar el año pasado. Durante el trayecto de regreso a la casa, ellos dos hablaban animadamente sobre los planes de reforma, como si yo no estuviera sentada en el asiento trasero, como si fuera invisible. Vanessa comentaba sobre cómo quería cambiar la cocina, poner gabinetes modernos de color blanco, reemplazar las alacenas de madera que yo había elegido con tanto cuidado hace 20 años. Javier asentía, agregando ideas sobre modificar la sala, tal vez tirar una pared para crear un espacio más abierto y contemporáneo. Hablaban como si yo no estuviera ahí, como si mi opinión ya no fuera relevante para las decisiones que se tomarían en lo que había sido mi hogar durante más de 4 décadas. Llegamos a la casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la Avenida Universidad. La casa que Roberto y yo habíamos diseñado y construido juntos se veía hermosa en la luz dorada de la tarde. El jardín que yo había cultivado con tanto cariño estaba floreciendo. Las bugambilias fucsias trepaban por el muro. Los rosales que había plantado cuando Javier era niño exhibían sus flores rojas y amarillas. El pequeño limonero que Roberto había sembrado para que yo tuviera limones frescos para cocinar estaba cargado de frutos. Todo se veía exactamente igual que siempre, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era mi hogar. Ahora era la propiedad de Javier y Vanessa, y yo era apenas una ocupante temporal, una inquilina sin contrato que tenía 30 días para empacar su vida y marcharse. En el auto, antes de que yo pudiera abrir la puerta, Javier se volteó desde el asiento del conductor y me miró con esa expresión que intentaba ser compasiva, pero que solo lograba parecer condescendiente. Mamá, mañana Vanessa y yo vendremos temprano para empezar a organizar las cosas. Necesitamos hacer un inventario de lo que hay en la casa, separar lo que se queda de lo que se va. Tú puedes empezar a empacar tus cosas personales, tu ropa, tus objetos. Te ayudaremos a encontrar un buen departamento, algo más pequeño, más fácil de mantener para una persona sola. Vanessa agregó desde el asiento del copiloto, sin siquiera voltear a mirarme. Sí, Rosa Elena, algo más apropiado para tu edad. Ya no tienes que preocuparte por mantener una casa tan grande. Será un alivio para ti. Entré a la casa
y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió como una manta pesada. Esa noche, mi primera noche de la cuenta regresiva, caminé por la casa como un fantasma recorriendo los lugares de su vida pasada. Cada habitación guardaba una memoria que me apuñalaba el corazón. En la sala había una mancha en el piso de madera donde Javier había derramado jugo de uva cuando tenía 5 años. En el pasillo estaban marcadas en la pared las alturas de Javier año tras año, pequeñas rayas a lápiz que documentaban su crecimiento desde los 3 hasta los 18 años. En la recámara principal, donde Roberto había dormido sus últimas semanas, todavía podía oler vagamente su colonia Old Spice, mezclada con el olor medicinal de sus últimos días. Terminé en la cocina, mi territorio, el lugar donde había pasado más horas de mi vida que en cualquier otro sitio. Miré la silla vieja de madera que estaba en el rincón, junto a la ventana que daba al patio trasero. Era una silla simple, de mezquite oscuro, con el asiento de tablones desgastados y el respaldo con 3 barrotes verticales. La pintura se había descascarado en varios lugares, dejando ver la madera gris debajo. El asiento estaba hundido en el centro, moldeado por décadas de uso. Esa era mi herencia. 45 años de matrimonio, de dedicación, de sacrificio, y lo único que me quedaba era esa silla vieja. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi nieto Sebastián entró con su mochila de la escuela colgada en un hombro. Tenía 17 años y sus ojos marrones se parecían tanto a los de Roberto cuando era joven que a veces me dolía mirarlo. «Abuela», dijo con voz preocupada al encontrarme sentada en la cocina a oscuras. «¿Estás bien?» Mis papás me contaron lo del testamento. Se sentó en el piso frente a mí, como solía hacer cuando era niño, y yo le preparaba chocolate caliente. «Esto no está bien, abuela. ¿Por qué el abuelo hizo esto? No tiene sentido». Acaricié su cabello oscuro, tan parecido al de Javier cuando tenía su edad. «Tu abuelo tenía sus razones, mijo. Tal vez razones que yo no entiendo todavía, pero las tenía». Sebastián negó con la cabeza, claramente frustrado. «No, abuela, esto no es justo. Esta es tu casa. Tú la construiste tanto como él. Y mis papás, ellos sabían. Lo planearon todo». Su voz se quebró un poco al final, y me di cuenta de que él también se sentía traicionado por sus propios padres. «Tengo 30 días, Sebastián. 30 días para encontrar un lugar y mudarme, es lo que es». Él me miró con esos ojos llenos de indignación juvenil. «Podrías pelear esto, abuela. Podrías conseguir un abogado. Hay leyes que protegen a las esposas, ¿verdad?». Le sonreí con tristeza. «Sebastián, estoy cansada. He peleado toda mi vida. Tal vez es hora de simplemente dejarlo ir». Después de que Sebastián se fue a dormir, me quedé sentada en esa silla hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana de la cocina. Pensé en Roberto, en el hombre que había amado durante más de 4 décadas, en el hombre que me había dado un hijo y una vida, pero que al final me había dejado solo una silla vieja. Pensé en Javier, el bebé que había amamantado, el niño cuyas rodillas había curado, el adolescente por quien había llorado de preocupación, ahora convertido en el hombre que me daba 30 días para desaparecer de su vida. Y pensé en mí misma, en Rosa Elena Vega de Martínez, en la mujer que había sido y en la mujer que me había convertido, en algún punto del camino reducida a alguien cuya vida entera cabía en 30 días y una silla vieja. Esa noche no sabía que esa silla guardaría el secreto más importante de mi vida. No sabía que en 29 días todo cambiaría para siempre. El amanecer llegó demasiado pronto. Apenas había cerrado los ojos cuando escuché el ruido de llaves en la cerradura de la puerta principal. Eran las 7:30 de la mañana. Javier y Vanessa habían llegado, tal como habían prometido, para empezar a organizar las cosas. Me apresuré a vestirme, pasándome un cepillo por el cabello canoso que ya no me molestaba en teñir desde que Roberto enfermó. Cuando bajé las escaleras, los encontré en la sala con cajas de cartón apiladas junto a la puerta y rollos de cinta adhesiva. Vanessa ya había empezado. Tenía una libreta en la mano y un lápiz detrás de la oreja.
y estaba midiendo las paredes con una cinta métrica que extendía de un extremo a otro. «Buenos días, Rosa Elena», me dijo sin levantar la vista de sus anotaciones. «Estamos haciendo un inventario completo de la casa. Necesitamos saber exactamente qué hay en cada habitación para poder planear las reformas». Javier estaba fotografiando los muebles con su celular, uno por uno, como si estuviera documentando evidencia en una escena del crimen. «¿Quieren café?», pregunté por puro reflejo, por esa costumbre de décadas de ser la anfitriona en mi propia casa. Vanessa negó con la cabeza. «No, gracias, ya desayunamos, pero tú puedes prepararte algo. Mientras tanto, necesitamos que empieces a separar tus cosas personales de las cosas de la casa». Sus palabras me cayeron como una bofetada. Mis cosas personales, como si todo lo demás no fuera también mío, como si no hubiera sido yo quien eligió cada cortina, cada lámpara, cada plato de esa casa. Me preparé un café en la cocina, mis manos temblando ligeramente mientras vertía el agua caliente. Podía escucharlos en la sala, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que no pudiera captar fragmentos de su conversación. «Este sofá es muy viejo», decía Vanessa. «Podemos donarlo y comprar algo más moderno». Javier respondía algo que no alcancé a escuchar, y luego ella reía. Ese sofá lo habíamos comprado Roberto y yo después de ahorrar durante 2 años. Era de piel genuina, un lujo que nos habíamos permitido para celebrar nuestro 20º aniversario de bodas. Javier había aprendido a caminar aferrándose a los brazos de ese sofá. Vanessa entró a la cocina con su libreta y empezó a abrir los gabinetes, inspeccionando su contenido como una auditora revisando cuentas sospechosas. «Rosa Elena, necesitamos catalogar todo esto también. Los electrodomésticos, los trastes, todo». Abrió el gabinete donde yo guardaba mi vajilla de porcelana, el juego completo que mi madre me había regalado el día de mi boda. Cada plato tenía un delicado diseño de rosas azules en el borde. «Estos platos están muy viejitos», comentó Vanessa, pasando el dedo por uno de ellos como si estuviera quitando polvo, aunque yo los mantenía impecables. «Mejor los guardamos para que no se rompan durante la mudanza. Ya compré un juego nuevo, más práctico, más moderno». Sentí que algo se rompía dentro de mí. «Esos platos fueron de mi madre», dije con voz más firme de lo que esperaba. Vanessa me miró con esa expresión de paciencia exagerada que usaba cuando creía que estaba lidiando con una anciana testaruda. «Lo sé, Rosa Elena. Por eso mismo debemos cuidarlos. Los vamos a empacar muy bien y los guardaremos en un lugar seguro». No dijo dónde, no dijo que yo los tendría. Solo dijo que los guardarían como si fueran reliquias de museo que ya no tenían uso práctico en el mundo real. Javier entró a la cocina con una etiqueta adhesiva en la mano y la pegó en el refrigerador. Decía «Se queda», en letras grandes de marcador negro. Luego, pegó otra en la estufa. «Se queda». Otra en el microondas. «Se queda». Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo cada etiqueta era como un sello de propiedad, una marca de territorio. Cuando terminó con los electrodomésticos, empezó con los muebles. La mesa de la cocina donde habíamos desayunado miles de mañanas. «Se queda». Las sillas alrededor de esa mesa, excepto mi silla vieja del rincón, se quedan. El aparador donde yo guardaba los manteles bordados, se queda. «Mamá», dijo Javier sin mirarme a los ojos, concentrado en pegar otra etiqueta. «También necesitamos que nos des las llaves que tienes. Las vamos a cambiar todas las cerraduras la próxima semana, pero mientras tanto necesito tener control de quién entra y sale». Control. Esa palabra resonó en mi cabeza. Él necesitaba tener control de mi casa, de la casa que yo había ayudado a construir ladrillo por ladrillo. Subí a mi habitación, la que había compartido con Roberto durante más de 4 décadas, y encontré a Vanessa ahí también, abriendo cajones, inspeccionando el contenido del closet. «Solo estoy viendo qué espacio vas a necesitar para tus cosas», explicó cuando me vio en la puerta. «Así puedo calcular qué tamaño de departamento sería apropiado para ti». Estaba literalmente midiendo mi vida, reduciendo décadas de existencia a metros cuadrados calculados en una libreta. Los días siguientes fueron una tortura lenta y metódica. Cada mañana, Javier y Vanessa llegaban temprano, siempre con algún experto.
un valuador de antigüedades, un decorador de interiores, un agente de bienes raíces que venía a dar una opinión sobre posibles mejoras que aumentarían el valor de la propiedad. Yo me convertí en un fantasma en mi propia casa, desplazándome de habitación en habitación, tratando de no estorbar, de no molestar, de hacerme invisible. Una tarde, mientras yo estaba sentada en mi silla de la cocina tomando té y tratando de encontrar un momento de paz, mi comadre Guadalupe llamó por teléfono. «Rosa Elena, ¿cómo estás? He estado tan preocupada por ti. Escuché del testamento por la vecina Carmela». La voz de Guadalupe era cálida y familiar, y sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda que había estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. «Estoy bien, comadre», mentí automáticamente, porque eso es lo que una hace cuando le preguntan, incluso cuando el mundo se está derrumbando. Pero Guadalupe me conocía desde hace más de 30 años y no se dejó engañar. «No me digas que estás bien cuando puedo escuchar en tu voz que no lo estás. ¿Es verdad que Roberto te dejó solo una silla vieja?» Cuando lo dijo en voz alta, sonó aún más absurdo, más cruel. «Sí, comadre, la silla vieja de la cocina, y tengo 30 días para mudarme». Guadalupe explotó en indignación. «Esto es un abuso, Rosa Elena. Esa casa es tanto tuya como lo fue de Roberto. Trabajaste toda tu vida para construirla. Deberías buscar un abogado, deberías pelear esto. Hay leyes que protegen a las esposas, ¿sabes? No pueden simplemente echarte así». Yo suspiré, mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín que había cultivado durante tantos años. «¿Para qué, Guadalupe? El testamento es claro. Roberto lo quiso así. Y además, estoy cansada. He peleado toda mi vida. Tal vez es hora de solo dejarlo ir. Rosa Elena Vega, te conozco desde que tu hijo era un bebé», dijo Guadalupe con voz firme. «Nunca te he visto rendirte ante nada. No vas a empezar ahora». Sus palabras me reconfortaron, pero también me asustaron, porque tenía razón. Yo no era de las que se rendían. Pero esta vez no sabía si tenía fuerzas para pelear. El día 7 de mi cuenta regresiva, algo pasó que cambiaría todo. Estaba en la cocina preparando la comida, porque aunque ya no fuera la dueña de la casa, seguía siendo responsable de alimentarme. Había decidido hacer caldo de pollo, la receta que mi abuela me había enseñado cuando yo era niña. Mientras picaba las verduras, mi mente divagaba, recordando todas las veces que había preparado ese mismo caldo para Javier cuando estaba enfermo, para Roberto cuando volvía cansado del trabajo, para los cumpleaños y las celebraciones familiares. Me senté en mi silla vieja a descansar mientras el caldo se cocinaba, y en ese momento lo escuché. Un crujido fuerte, diferente de los crujidos normales que la vieja silla hacía. Me levanté rápidamente, pero fue demasiado tarde. El asiento se había rajado por completo, una grieta larga que atravesaba toda la madera de lado a lado. La silla, mi única herencia, se estaba desmoronando literalmente bajo mi peso. Me quedé mirando la grieta, y algo dentro de mí se quebró también. Era como si el universo me estuviera enviando un mensaje. Incluso esta última cosa que me quedaba, se estaba cayendo a pedazos. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra la pared, y por primera vez en días, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por Roberto, por la traición que sentía, por la casa que estaba perdiendo, por los años dedicados que ahora parecían no valer nada. Lloré por la silla rota, por la ironía cruel de que ni siquiera mi herencia sobreviviría intacta. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentada en el suelo cuando escuché un toque suave en la puerta trasera de la cocina. Era don Arnulfo Reyes, el vecino de 3 casas más abajo, un hombre de 60 y tantos años, con manos encallecidas y ojos bondadosos. Don Arnulfo era carpintero jubilado y había hecho varios trabajos para nosotros a lo largo de los años. Había reparado la puerta del garaje, había construido las repisas del estudio de Roberto, había arreglado la reja del jardín. «Doña Rosa Elena», dijo con voz preocupada. La vi por la ventana y me pareció que estaba... «¿Está todo bien?». Me levanté del suelo, secándome las lágrimas con el dorso de la mano.
avergonzada de que me hubiera visto en ese estado. Estoy bien, don Arnulfo. Es solo que mi silla se rompió. Él entró a la cocina y se arrodilló junto a la silla, examinándola con ojo experto de artesano. Pasó sus dedos por la madera, inspeccionó las juntas, probó la estabilidad de las patas. Esta es una silla de mezquite, doña Rosa, dijo con aprecio en la voz. Madera buena, antigua, tiene valor. Es una lástima que esté en este estado, pero se puede arreglar. No sé si vale la pena, dije con voz cansada. Es solo una silla vieja. Ni siquiera sé por qué Roberto me la dejó. De todas las cosas de esta casa, me dejó la más inútil. Don Arnulfo me miró con esos ojos sabios que han visto mucho mundo. Tal vez no era tan inútil como usted cree, doña Rosa. A veces las cosas viejas guardan secretos que las cosas nuevas nunca tendrán. Si me permite, me gustaría llevarla a mi taller y arreglarla. No le cobraré nada. Considérelo un favor entre vecinos. Dudé por un momento. Era mi única herencia, por ridícula que fuera. ¿Qué pasaría si la perdía también? Pero la silla estaba rota y yo no tenía los conocimientos ni las herramientas para repararla. Está bien, dije finalmente. Pero por favor, cuídela. Es todo lo que me queda. Don Arnulfo asintió con solemnidad, como si entendiera que no estábamos hablando solo de una silla. La cuidaré como si fuera un tesoro, doña Rosa. Se lo prometo. Lo ayudé a cargar la silla hasta su camioneta, ese viejo Chevrolet azul que había visto estacionado en su entrada durante años. Mientras la colocábamos cuidadosamente en la parte trasera, Javier salió de la casa. ¿Qué están haciendo?, preguntó con tono desconfiado. Don Arnulfo va a arreglar mi silla, expliqué. Se rompió esta mañana. Javier observó la silla por un momento. Luego se encogió de hombros. No sé si vale la pena el esfuerzo, mamá. Es solo una silla vieja. Pero bueno, es tuya. Haz lo que quieras con ella. Después de que don Arnulfo se fue con mi silla, me sentí extrañamente vacía. Era como si me hubieran quitado la última ancla que me conectaba con esta casa, con mi vida anterior. Volví a la cocina y me quedé de pie en el lugar donde había estado la silla durante tantos años, mirando el espacio vacío. El piso tenía un rectángulo más claro, donde las patas de la silla habían protegido la madera del sol durante décadas. Esa marca era prueba de que la silla había estado ahí, de que yo había estado ahí, de que toda esta vida había sido real y no solo un sueño del que ahora estaba despertando. Esa noche, Sebastián vino a cenar. Era el único que seguía visitándome regularmente, el único que parecía entender que yo todavía existía, que todavía importaba. Le preparé enchiladas verdes, su platillo favorito desde que era niño. Mientras comíamos en la cocina, él notó la ausencia de la silla. ¿Dónde está tu silla, abuela?, le conté sobre la grieta, sobre don Arnulfo, sobre cómo ahora ni siquiera tenía mi última herencia conmigo. Sebastián negó con la cabeza, claramente frustrado. Esto no está bien, abuela. Nada de esto está bien. No entiendo cómo mis papás pueden hacer esto. No entiendo cómo el abuelo pudo dejarte así. Tu abuelo tenía sus razones, dije por enésima vez, aunque yo misma no las entendía. Sebastián me miró con esos ojos jóvenes llenos de certeza moral. Abuela, no importa cuáles fueran sus razones, esto es injusto, y mis papás lo saben. Los escuché hablando anoche. Mi mamá decía que una vez que tú te vayas, van a vender algunos de los muebles antiguos. Dice que pueden sacar buen dinero por ellos. Sentí náuseas. No solo me estaban quitando mi hogar, sino que planificaban lucrar con los objetos que yo había cuidado durante décadas. Quedan 22 días, pensé mientras lavaba los platos después de que Sebastián se fue. 22 días para encontrar un lugar donde vivir. 22 días para empacar una vida entera. 22 días antes de que esta casa dejara de ser mía para siempre. Pero lo que yo no sabía esa noche, mientras me acostaba en mi habitación escuchando a Javier y Vanessa discutir planes de remodelación en la sala, era que mi silla estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría todo. En el taller de don Arnulfo, mientras él desmontaba cuidadosamente el asiento rajado, algo caería de su escondite de décadas, y nada volvería a ser igual. La mañana del día 9
amaneció con una lluvia ligera, esa llovizna típica de la Ciudad de México que hace que todo se vea gris y borroso. Yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó mi teléfono. Era don Arnulfo, y había algo extraño en su voz, una mezcla de nerviosismo y urgencia que inmediatamente me puso en alerta. Doña Rosa Elena, necesita venir a mi casa ahora. Es urgente, encontré algo en la silla. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué encontró, don Arnulfo? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Prefiero que lo vea usted misma, doña. No quiero decirlo por teléfono. Pero créame, es importante, muy importante. Tomé mi paraguas y caminé las 3 cuadras hasta la casa de don Arnulfo, mis piernas moviéndose más rápido de lo que lo habían hecho en meses. La lluvia había dejado las calles mojadas y brillantes, reflejando las luces de los postes como espejos. Cuando llegué a su puerta, él ya me estaba esperando, asomado por la ventana. Me abrió antes de que pudiera tocar. «Pase, doña Rosa, pase rápido». Su taller estaba en el garaje de su casa, un espacio lleno del aroma de madera fresca y barniz. Mi silla estaba sobre su mesa de trabajo, completamente desmontada. Las patas estaban separadas del asiento, el respaldo estaba apoyado contra la pared, y los tablones que formaban el asiento estaban apilados a un lado, y en el centro de la mesa, iluminado por la luz fuerte de la lámpara de trabajo de don Arnulfo, había un sobre grande, amarillento, sellado con cera roja. Don Arnulfo lo señaló con mano temblorosa. Estaba escondido entre el asiento y el soporte, doña Rosa. Alguien lo puso ahí a propósito. Lo metió en un hueco que tallaron en la madera específicamente para esconderlo. Mire, hay iniciales en el sello de cera. Me acerqué con piernas que apenas me sostenían. Las iniciales estaban claramente marcadas en la cera. R.M. Roberto Martínez. Y debajo, escrito en la letra temblorosa pero reconocible de Roberto, decía: «Para Rosa Elena, abrir solamente tras mi muerte». Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que tuve que sentarme en un banco. Don Arnulfo me trajo un vaso de agua. «Doña Rosa, ¿quiere que la deje sola?». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Él salió del taller discretamente, cerrando la puerta detrás de él, y yo me quedé sola con ese sobre que pesaba como el mundo entero. Rompí el sello de cera con dedos torpes. Dentro había varios papeles. El primero era una carta manuscrita en hojas de cuaderno, la letra de Roberto que conocía tan bien, aunque más temblorosa de lo usual, probablemente escrita durante su enfermedad. Comencé a leer con lágrimas ya cayendo por mis mejillas. «Mi Rosa Elena querida, si estás leyendo esto, es porque ya partí de este mundo y porque finalmente abriste el secreto que escondí en la silla. Sé que debes estar confundida, tal vez furiosa conmigo por el testamento que dejé. Sé que debes sentirte traicionada, pero te ruego que leas esta carta completa antes de juzgarme, antes de pensar que no te amé con todo mi corazón hasta mi último aliento. Rosa Elena, hace 22 años, mi padre murió y me dejó unas propiedades en Houston, Texas, que yo ni siquiera sabía que tenía. Eran 3 casas pequeñas que había comprado décadas atrás cuando trabajó en Estados Unidos. Las vendí todas y conseguí $10 millones, una fortuna que nunca imaginé tener. Mi primer instinto fue contarte, celebrar contigo, planear juntos cómo usar ese dinero para mejorar nuestras vidas. Pero entonces algo pasó que me abrió los ojos de la manera más dolorosa. Una noche, hace 5 años, llegué temprano a casa después de una cita médica. Javier y Vanessa estaban en la sala y no me escucharon entrar. Los oí hablando de nosotros, de ti y de mí, planeando nuestro futuro como si ya estuviéramos muertos. Vanessa decía que cuando yo muriera, tenían que actuar rápido para tomar control de todo antes de que tú pudieras hacer algo. Decía que tú eras demasiado sentimental con la casa y que nunca aceptarías vender, pero que ellos necesitaban ese dinero. Hablaban de asilos, de cómo convencerte de que ya no podías vivir sola. Javier, nuestro hijo por el que dimos todo, asentía y agregaba ideas sobre cómo manejar el problema de la mamá. Rosa Elena, se me rompió el corazón esa noche.
Salí de la casa sin hacer ruido y caminé durante horas por las calles, llorando como no lo había hecho desde que era niño. Nuestro hijo, el bebé que criamos con tanto amor, el hombre que educamos para ser bueno y noble, nos veía como obstáculos, como problemas a resolver. Decidí esa misma noche que ese dinero nunca llegaría a sus manos. Abrí una cuenta en Houston a tu nombre, solo a tu nombre. Deposité cada centavo ahí. Durante estos 5 años, observé y confirmé mis peores temores. Vanessa manipulaba cada decisión de Javier. Ella quería la casa, quería todo, y él era demasiado débil o demasiado ciego para resistirse. Cuando me diagnosticaron el cáncer terminal, supe que tenía que actuar. Hice ese testamento falso, dejándoles la casa y el auto, cosas que esperaban. Les di migajas para distraerlos mientras tú tenías la verdadera herencia. La silla fue mi manera de dártela sin que ellos sospecharan. Sabía que se burlarían de ella, que la menospreciarían, que nunca la examinarían de cerca. Sé que esto te hizo pasar por humillación. Sé que debes haber llorado, debes haber sentido que te abandoné, que no valoré tu vida de dedicación. Perdóname, amor mío. Era la única forma de protegerte de ellos, de asegurar que tuvieras lo que mereces, lo que siempre fue tuyo. La cuenta está en el First National Bank de Houston, sucursal Westheimer. Los documentos están en este sobre. Número de cuenta, contraseñas, todo lo que necesitas. Hay $10.847.000 al día de hoy, más lo que haya generado en intereses desde que escribo esto. No les debas nada a ellos, Rosa Elena. No pidas su perdón, no busques su aprobación. Vive el resto de tu vida como te mereces, libre de la carga de hijos ingratos. Si algún día ellos encuentran la humildad y el arrepentimiento genuino, tú decidirás si los perdonas. Pero esa decisión debe ser tuya y solo tuya, sin presión, sin culpa. Te amé desde el día que te vi vendiendo tamales en aquella esquina, con tu sonrisa tímida y tus manos trabajadoras. Te amé cada día de nuestros 45 años juntos, y te amo ahora, mientras escribo estas líneas con manos temblorosas y pulmones que ya no me obedecen. La silla guardaba más que un secreto. Guardaba mi último acto de amor hacia ti. Con todo mi corazón, hasta la eternidad, Roberto. La carta se cayó de mis manos. No podía ver por las lágrimas que nublaban mi visión completamente. Sollozaba tan fuerte que don Arnulfo regresó corriendo al taller. Doña Rosa, ¿qué pasó? ¿Está bien? No podía hablar. Solo podía llorar, una mezcla caótica de dolor, alivio, amor, rabia, gratitud, tristeza. Roberto no me había abandonado. Roberto me había protegido de la única manera que sabía. Me había hecho pasar por esa humillación para salvarme de algo peor. Con manos temblorosas, revisé los otros papeles del sobre. Documentos bancarios oficiales con mi nombre. Rosa Elena Vega de Martínez. Una tarjeta de débito platinada con mi nombre grabado. Contraseñas escritas en la letra de Roberto. Instrucciones detalladas sobre cómo acceder a la cuenta desde México. Y un estado de cuenta reciente que confirmaba lo que la carta decía. $10.847.392.67 estadounidenses. Me quedé sentada en ese taller durante no sé cuánto tiempo, con los documentos esparcidos sobre la mesa, la carta de Roberto apretada contra mi pecho. Don Arnulfo me había dejado sola otra vez, intuyendo que necesitaba procesar esto en privado. $10 millones. Roberto había guardado ese secreto durante 5 años. Había planeado todo meticulosamente. Había sacrificado su imagen. Había permitido que yo lo culpara. Había cargado solo con ese conocimiento doloroso sobre nuestro hijo, todo para protegerme. Y Javier y Vanessa no sabían nada. Ellos creían que habían ganado, que me habían dejado con nada más que una silla vieja. Pensaban que en 21 días más yo desaparecería silenciosamente de sus vidas, agradecida por las migajas que me habían permitido conservar. Después de lo que pareció una eternidad, guardé todos los documentos en el sobre, sellándolo cuidadosamente.
Salí del taller y encontré a don Arnulfo sentado en su sala, tomando café, mirando por la ventana con expresión preocupada. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. «Doña Rosa, ¿está mejor?». Lo abracé, algo que nunca había hecho antes con este hombre que era apenas un conocido, un vecino amable. «Don Arnulfo, le voy a pedir algo muy importante. Nadie puede saber de esto. Nadie. Ni una palabra a nadie sobre lo que encontró en la silla». Él asintió con solemnidad. «Mis labios están sellados, doña Rosa. Llevo 50 años en este barrio y nunca he sido chismoso. Lo que pasó en mi taller hoy se queda en mi taller». Le apretó las manos con gratitud. «¿Puede terminar de arreglar la silla? Quiero que quede perfecta, y cuando la termine, yo vendré a buscarla». Él sonrió. «Será el mejor trabajo que haya hecho en mi vida, doña Rosa. Se lo prometo». Caminé de regreso a la casa con el sobre escondido dentro de mi bolsa, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. La lluvia había parado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, haciendo que todo brillara con una luz extraña y hermosa. Cuando llegué a la casa, Javier y Vanessa estaban en la sala discutiendo colores de pintura para la renovación. Me vieron entrar con mi bolsa apretada contra el pecho. «¿Dónde estabas, mamá?», preguntó Javier distraídamente sin realmente mirarme. «Fui a ver cómo iba el arreglo de mi silla», respondí con voz tranquila. Vanessa rió. «Todavía no puedo creer que estés gastando dinero en arreglar esa cosa vieja. Pero bueno, es tu dinero». Subí a mi habitación y escondí el sobre en el lugar más seguro que se me ocurrió, dentro de la funda de mi almohada. Esa noche, acostada en mi cama, saqué la carta de Roberto y la leí una y otra vez hasta que me supe cada palabra de memoria. Lloré por el dolor que él debió sentir al descubrir la verdad sobre nuestro hijo. Lloré por los 5 años que cargó solo con ese secreto. Lloré por el amor que me tuvo hasta el final. Un amor tan grande que estuvo dispuesto a que yo lo odiara temporalmente con tal de protegerme. Pero también sentí algo más. Algo que no había sentido en semanas: poder. Por primera vez desde la lectura del testamento, yo tenía el control. Yo sabía algo que ellos no sabían. Yo tenía opciones que ellos ni siquiera podían imaginar. Roberto me había dado más que dinero. Me había dado la libertad de elegir mi propio destino. Y mientras miraba hacia el techo de la habitación, escuchando a Javier y Vanessa riendo en la sala abajo, planeando su futuro en mi casa, tomé una decisión. No diría nada todavía. Dejaría que siguieran creyendo que habían ganado. Dejaría que siguieran planeando, organizando, midiendo, etiquetando. Y cuando llegara el momento correcto, cuando estuvieran más confiados, más seguros de su victoria, entonces revelaría la verdad. No por venganza, sino por justicia, por dignidad, por el respeto que me debían y que nunca me habían dado. Quedan 21 días, pensé con una sonrisa que no había sentido en mi rostro desde hacía mucho tiempo. 21 días para decidir exactamente cómo quiero que se desarrolle esto. Roberto me dio las herramientas. Ahora me toca a mí usarlas sabiamente. Los siguientes días fueron extraños. Yo me movía por la casa con un secreto que pesaba como oro en mi pecho, mientras Javier y Vanessa continuaban con sus planes como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Cada vez que Vanessa me decía con voz condescendiente: «Rosa Elena, esto es para tu bien», yo sonreía y asentía, sabiendo que tenía más poder en ese sobre escondido bajo mi almohada que ellos tendrían jamás en toda su vida. Era un juego ahora, y por primera vez en semanas yo tenía las cartas ganadoras. El día 10, después de la lectura del testamento, decidí que necesitaba asesoría legal. No podía moverme sin estar completamente segura de cada paso. Recordé a Patricia Solís, una amiga de mi juventud, que se había convertido en abogada especializada en derecho familiar y sucesiones. Habíamos perdido contacto a lo largo de los años, como pasa con tantas amistades cuando la vida te absorbe. Pero sabía que ella tenía su despacho en la colonia Roma. Esperé hasta que Javier y Vanessa salieron de la casa para sus respectivos trabajos.
Y entonces llamé al número que encontré en internet. La secretaria me pasó directamente con Patricia. Rosa Elena Vega, dijo su voz con sorpresa y calidez. Dios mío, ¿cuántos años? ¿Cómo estás? Su tono cambió cuando le dije que necesitaba verla por un asunto urgente y delicado. Ven hoy mismo, tengo un hueco a las 3 de la tarde. El despacho de Patricia estaba en un edificio antiguo restaurado, con pisos de madera y ventanas altas. Ella me recibió con un abrazo sincero, aunque pude ver en sus ojos que notaba mi fragilidad, los kilos que había perdido, las ojeras que ningún maquillaje podía cubrir. Nos sentamos en su oficina privada y yo saqué el sobre amarillento de mi bolsa. Patricia, necesito que esto quede entre nosotras, absolutamente confidencial. Ella asintió profesionalmente. Por supuesto, Rosa Elena, secreto profesional. Le conté toda la historia desde el principio. El testamento, la silla, los 30 días, el descubrimiento en el taller de don Arnulfo, la carta de Roberto, los 10 millones de dólares. Patricia me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión cambiando de sorpresa a indignación, a asombro. Cuando terminé, ella se recostó en su silla y silbó bajito. Rosa Elena, esto es extraordinario. Y la cuenta está completamente a tu nombre, dices. Extendí los documentos sobre su escritorio. Ella los examinó cuidadosamente con ojos profesionales, revisando cada detalle, cada firma, cada número. Después de lo que pareció una eternidad, Patricia levantó la vista con una sonrisa. Esto es completamente legal y legítimo, Rosa Elena. La cuenta fue abierta hace 22 años, mucho antes del testamento. Roberto declaró la fuente del dinero como herencia paterna y venta de propiedades en Estados Unidos. Todo documentado correctamente. El dinero está a tu nombre exclusivo. No forma parte del patrimonio conyugal que se distribuye en el testamento, porque técnicamente nunca estuvo en cuentas compartidas. Es tuyo, libre y completamente. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. ¿Javier podría reclamar algo? Patricia negó con la cabeza enfáticamente. Nada, absolutamente nada. Roberto estructuró esto de manera impecable. Y más allá de lo legal, moralmente él tenía todo el derecho de proteger sus bienes y decidir a quién se los dejaba. El testamento que firmaste otorga la casa y los otros bienes a Javier, pero esta cuenta nunca se mencionó en el testamento porque no formaba parte de los bienes a distribuir. Es tuya por derecho propio. ¿Y qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiendo por primera vez en días que podía respirar completamente. Patricia se inclinó hacia adelante, con esa mirada seria de abogada planificando estrategia. Esa es la pregunta importante, Rosa Elena. ¿Qué quieres hacer? Porque tienes opciones que probablemente no habías considerado. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina mientras hablaba, organizando sus pensamientos. Opción 1. Revelas el dinero ahora mismo a Javier y Vanessa, les muestras que Roberto te protegió, les demuestras que subestimaron gravemente la situación. Es satisfactorio emocionalmente, pero elimina cualquier elemento de sorpresa. Opción 2, continuó Patricia. Mantienes el secreto hasta el día 30, el último día de tu plazo. Dejas que completen toda su farsa, que se sientan victoriosos, seguros, y entonces, cuando ya hayan saboreado su triunfo, revelas la verdad. Más dramático, más impactante, pero también más arriesgado emocionalmente para ti, porque tienes que soportar 3 semanas más de humillación. Opción 3, dijo Patricia, volviendo a sentarse frente a mí. Y esta es la que yo recomendaría. Actúas ahora pero en silencio. No les dices nada a ellos, pero comienzas a mover las piezas de tu nueva vida. Activa la cuenta bancaria, transfiere fondos a una cuenta local, busca y compra una nueva casa, arregla todo. Y te vas antes del día 30, dejándoles una carta explicando la situación. Sales con dignidad, en tus propios términos, sin darles la satisfacción de presenciar su reacción. Las 3 opciones daban vueltas en mi cabeza. Cada una tenía su atractivo, cada una su riesgo. ¿Cuánto tiempo necesito para decidir?, pregunté. Patricia sonrió con comprensión. Tómate el tiempo que necesites, pero no mucho.
Quedan 20 días de tu plazo. Si vas a moverte, necesitas hacerlo pronto. Mientras tanto, déjame verificar toda la documentación con el banco en Houston, asegurarme de que todo está en orden para que puedas acceder a los fondos sin complicaciones. Salí del despacho de Patricia con una sensación extraña, como si estuviera flotando. El mundo se veía diferente ahora, más brillante, lleno de posibilidades que no existían hace una semana. En el metro de regreso a casa, observé a la gente a mi alrededor. El hombre de traje leyendo el periódico, la joven con audífonos absorta en su teléfono, la señora con bolsas de mandado cansada en su asiento, todos viviendo sus vidas, todos con sus propios secretos y problemas. Y yo, Rosa Elena Vega de Martínez, de 68 años, ama de casa toda mi vida, tenía ahora $10 millones y decisiones que tomar. Cuando llegué a la casa, Vanessa ya estaba ahí, organizando cosas en la sala. Había traído muestras de tela para cortinas nuevas y las había esparcido sobre el sofá que Roberto y yo habíamos comprado para nuestro 20º aniversario. Rosa Elena, mira estas telas. ¿Cuál crees que se vería mejor? Aunque, bueno, es solo tu opinión. Ya decidí que voy con esta azul marino. Me mostró las telas como si mi opinión fuera una formalidad, un gesto vacío de cortesía. Hace una semana eso me hubiera dolido profundamente. Hoy simplemente sonreí. La azul marino se verá hermosa, Vanessa. Ella pareció sorprendida por mi tono agradable. Oh, qué bien que estés de acuerdo. ¿Dónde estabas? Javier preguntó por ti. Mentí sin vacilar, algo que normalmente me costaba trabajo. Fui al centro a ver algunos departamentos. Necesito empezar a buscar seriamente. Vanessa asintió con aprobación. Es bueno que seas proactiva, Rosa Elena. Quedan solo 20 días. Esa noche, después de que Javier y Vanessa se fueron a su propia casa, me senté en la cocina con una libreta y un lápiz. Era hora de hacer planes reales. Escribí en la parte superior de la página Mi nueva vida. Sonaba dramático, casi ridículo viniendo de una mujer de mi edad, pero era exactamente lo que era. Debajo comencé a hacer listas. Casa. ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué tipo de lugar quiero? Durante 45 años había vivido en esta casa en la colonia del Valle. ¿Dónde quería estar ahora? Pensé en Coyoacán, con sus calles empedradas y sus cafés, su ambiente artístico y sus mercados tradicionales. Siempre me había gustado cuando íbamos a pasear los domingos. O tal vez la colonia Roma, cerca del despacho de Patricia, con sus edificios art deco y sus parques. Lugares donde podría caminar, conocer gente nueva, empezar de verdad una vida diferente. Escribí. Coyoacán, casa pequeña con jardín. Luego agregué. O departamento en la Roma, más práctico, más moderno. La puerta trasera se abrió y Sebastián entró, como hacía a menudo cuando sabía que sus padres no estaban. Me vio con mi libreta y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. ¿Qué estás haciendo, abuela? Dudé por un momento. Sebastián era el único de la familia que me había mostrado lealtad genuina, amor incondicional. ¿Debería contarle? ¿Sería justo ponerlo en medio de este secreto? Él notó mi vacilación. Abuela, puedes confiar en mí. Lo sabes, ¿verdad? Tomé una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Sebastián, voy a contarte algo, pero necesito que jures que no dirás nada a tus padres. Nada, ni una palabra, ni una pista. ¿Puedes hacer eso? Él se puso serio inmediatamente, reconociendo la gravedad del momento. Te lo juro, abuela, por lo que más quieras. Respiré profundo y le conté todo. La carta de Roberto, el dinero escondido, los planes que estaba haciendo. Sus ojos se abrieron más y más con cada revelación, su boca formando una O perfecta de asombro. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un largo momento, procesando toda la información. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír. No una risa cruel, sino una risa de puro deleite, de justicia poética. Abuela, esto es increíble. El abuelo era un genio, y mis papás no tienen ni idea. Están ahí planeando su gran vida nueva en tu casa, y tú tienes... ¿Cuánto dijiste?
¿10 millones de dólares? Asentí, todavía sin poder creer yo misma esas palabras. Abuela, esto es lo mejor que he escuchado en mi vida. ¿Qué vas a hacer? Le expliqué las 3 opciones que Patricia me había dado, mis dudas sobre cuál elegir. Sebastián escuchó atentamente y pude ver que estaba pensando seriamente, no solo reaccionando emocionalmente. Abuela, creo que deberías irte antes del día 30. No les des la satisfacción de verte partir derrotada. Sal de aquí como la reina que eres, con la cabeza en alto, y cuando ya estés segura en tu nuevo lugar, cuando ya no puedan tocarte o presionarte, entonces les dices, desde una posición de poder, no de debilidad. Sus palabras tenían sentido. Más que sentido, tenían sabiduría. Este muchacho de 17 años veía las cosas con claridad que yo había perdido en algún punto de mi vida de compromisos y complacencias. Tienes razón, mijo. Tienes toda la razón. Él sonrió y tomó mi mano sobre la mesa. Abuela, ¿puedo ayudarte? Puedo buscar casas en internet. Puedo acompañarte a ver lugares. Mis papás piensan que estoy en la escuela o con amigos. Tengo tiempo. Y así, en esa cocina donde había pasado tantas horas de mi vida, formé una alianza con mi nieto. Los siguientes días, Sebastián y yo nos convertimos en socios secretos. Él buscaba propiedades en su computadora y me mandaba enlaces a mi teléfono. Yo los revisaba y hacíamos citas para verlas. 3 días después del descubrimiento del sobre, Patricia me llamó. Rosa Elena, todo está verificado. La cuenta es legítima, el dinero está disponible. ¿Quieres que proceda con las transferencias? Mi corazón latía fuerte. Este era el momento. Una vez que moviera ese dinero, una vez que lo hiciera real y tangible en mi vida, ya no habría vuelta atrás. Sí, Patricia, procede. Transfiere $2 millones a una cuenta nueva en Bancomer a mi nombre. El resto puede quedarse en Houston por ahora. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego Patricia dijo con voz llena de emoción, Rosa Elena, me da tanto gusto hacer esto por ti. Mañana tendrás acceso a los fondos. Bienvenida a tu nueva vida. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. En menos de 24 horas tendría acceso a más dinero del que había visto en toda mi vida. Podría comprar una casa al contado. Podría vivir cómodamente el resto de mis días, sin preocuparme nunca más por dinero. Roberto me había dado eso. Roberto, quien había cargado solo con el dolor de saber la verdad sobre nuestro hijo, quien había planeado meticulosamente mi protección, quien me había amado lo suficiente como para sacrificar su propia imagen para salvarme. Al día siguiente, Sebastián y yo fuimos a ver una casa en Coyoacán. Era una casa pequeña, de una planta, con paredes de colores cálidos y un jardín íntimo lleno de plantas. Tenía 2 recámaras, una cocina con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana y una sala acogedora con chimenea. No era ostentosa, no era enorme, pero era perfecta. Esta, le dije a Sebastián mientras estábamos parados en el jardín. Esta es mi casa. El agente de bienes raíces estaba sorprendido cuando le dije que quería comprarla al contado, sin crédito, sin complicaciones. Señora, eso acelerará mucho el proceso. Podríamos cerrar la venta en 1 semana. 1 semana. En 1 semana tendría mi propia casa, mi propio espacio, mi propio hogar que nadie podría quitarme nunca. Mientras tanto, en la casa de la colonia del Valle, Javier y Vanessa continuaban con sus planes, completamente ajenos a lo que estaba pasando bajo sus narices. Vanessa había contratado a un decorador de interiores que venía a tomar medidas y hacer bocetos. Javier había empezado a quitar fotos familiares de las paredes, empacándolas en cajas marcadas con «guardar», cosas de mamá. Cada acción suya, cada palabra condescendiente, cada mirada de pena hacia mí, solo fortalecía mi resolución. El día 15 de mi cuenta regresiva, Patricia me llamó para confirmar que la casa en Coyoacán era oficialmente mía. Había firmado todos los papeles esa mañana en la notaría, con don Arnulfo acompañándome como testigo. Él había insistido cuando le conté vagamente que estaba comprando un lugar nuevo. La escritura estaba a mi nombre, Rosa Elena Vega de Martínez, propietaria única, inembargable.
Esa noche Javier organizó una cena familiar en la casa. Vanessa cocinó, lo cual era irónico considerando que era mi cocina todavía, y sirvió la comida en mis platos, usando mis cubiertos. Durante la cena, Javier levantó su copa de vino. Mamá, quedan 15 días. Sé que esto ha sido difícil para ti, pero quiero que sepas que Vanessa y yo estamos agradecidos por tu comprensión. Muchas madres harían esto mucho más complicado. Vanessa asintió, agregando: sí, Rosa Elena, eres muy madura al aceptar esto con tanta gracia. Los miré a ambos, con sus expresiones de autosatisfacción, con su convicción absoluta de que estaban siendo generosos, de que me estaban haciendo un favor. Y sonreí, una sonrisa genuina, porque sabía algo que ellos no sabían. Porque en 15 días, cuando yo saliera de esta casa, no sería como una anciana derrotada arrastrando sus pertenencias. Sería como una mujer libre caminando hacia su futuro. Gracias, Javier. Gracias, Vanessa. Han sido muy reveladores estos días. Sebastián, sentado a mi lado, tosió para ocultar una risa. Él era el único que entendía el doble sentido de mis palabras. Después de la cena, cuando Javier y Vanessa se fueron, Sebastián me ayudó a lavar los platos. Abuela, dijo en voz baja, faltan 15 días, ¿cuándo les vas a decir? Sequé mis manos con un trapo y lo miré. El día 29, Sebastián. Un día antes de que se cumpla el plazo. Ya estaré instalada en mi nueva casa. Ya estaré segura. Y entonces les enviaré una carta. Una carta que van a recordar el resto de sus vidas. Esa noche comencé a escribir esa carta en mi mente, puliendo cada palabra, cada frase. Quedan 15 días, pensé mientras apagaba la luz de mi habitación. 15 días para terminar de mudarme en silencio, para cerrar este capítulo, para prepararme para el siguiente. Roberto me dio las herramientas, Patricia me dio el consejo legal, Sebastián me dio el apoyo emocional. Ahora me tocaba a mí ejecutar el plan perfectamente, y lo haría, por Roberto, por mí misma, por la dignidad que había perdido y que estaba a punto de recuperar. El día 20 llegó con una sensación de urgencia que no había sentido antes. Quedaban solo 10 días de mi plazo, y aunque yo ya tenía mi escape planeado, la presión en la casa se había vuelto casi insoportable. Javier y Vanessa se movían con una eficiencia militar, organizando cada detalle de su toma de posesión como si estuvieran planeando la invasión de un país pequeño. Cada mañana traían nuevas muestras de pintura, nuevos catálogos de muebles, nuevos contratistas para evaluar las modificaciones que querían hacer. Esa mañana en particular, Vanessa llegó con una noticia que pretendía ser emocionante. Rosa Elena, tengo buenas noticias. Contraté a un camión de mudanzas para el día 30. Vendrán a las 8 de la mañana para ayudarte con tus cosas. Así no tienes que preocuparte por cargar nada pesado. La forma en que lo dijo, con esa voz llena de falsa preocupación, como si me estuvieran haciendo un favor enorme, me revolvió el estómago. Pero sonreí y asentí. Qué considerada, Vanessa, gracias. Lo que ella no sabía era que mi mudanza ya estaba prácticamente completa. Durante las últimas 2 semanas había estado moviendo mis pertenencias más valiosas poco a poco. Las joyas que mi madre me había heredado, los álbumes de fotos familiares, los documentos importantes, mi ropa favorita. Todo había ido saliendo de la casa en bolsas discretas que Sebastián me ayudaba a cargar en su auto cuando sus padres no estaban. Mi nueva casa en Coyoacán ya estaba amueblada con cosas nuevas que había comprado, cosas que elegí yo, cosas que nadie podría quitarme nunca. Pero Javier y Vanessa no notaban nada. Estaban tan absortos en sus propios planes que no se daban cuenta de que los cajones de mi cómoda estaban cada vez más vacíos, de que mis estantes tenían cada vez menos libros, de que el closet donde guardaba mis cosas más preciadas estaba prácticamente vacío. Solo veían lo que querían ver, una anciana resignada contando los días hasta su expulsión. Esa tarde, Vanessa organizó una especie de reunión familiar. Invitó a algunos tíos de Javier, primos lejanos que apenas nos visitaban cuando Roberto estaba vivo. La excusa era despedir a Rosa Elena antes de su mudanza.
pero yo sabía que el verdadero propósito era mostrarles la casa, presumir de su adquisición, recibir felicitaciones por su buena fortuna. Preparé galletas y café, porque todavía era incapaz de recibir gente en mi casa sin ofrecer algo, aunque técnicamente ya no fuera mi casa. Los invitados llegaron llenos de condolencias mezcladas con curiosidad. «Rosa Elena, ¿cuánto lo sentimos?», decía la tía Beatriz, una mujer que nunca me había caído bien y que claramente sentía más curiosidad que pena. «Debe ser tan difícil dejar esta casa después de tantos años». Asentí con tristeza apropiada, interpretando el papel que se esperaba de mí. Mientras tanto, Vanessa guiaba tours por las habitaciones, explicando cada modificación que planeaban hacer. «Aquí vamos a tirar esta pared para hacer un concepto abierto», decía señalando la cocina. «Y esta habitación la convertiremos en vestidor». Escuchaba todo desde mi posición en la sala, sirviendo café y sonriendo con esa sonrisa que había perfeccionado durante semanas. La sonrisa de la anciana que acepta su destino con gracia. Pero por dentro estaba contando los días, contando las horas, contando los minutos hasta que pudiera quitarme esta máscara y revelar quién era realmente. El primo Arturo, un hombre fornido que trabajaba en bienes raíces, le preguntó a Javier sobre el valor de la propiedad. «Esta zona se ha revalorizado mucho», decía con conocimiento de experto. «Debes estar muy contento, Javier. Tu padre te dejó una excelente herencia». Javier asentía con esa mezcla de orgullo y falsa modestia que había perfeccionado. «Sí, mi papá fue muy sabio. Se aseguró de que todo quedara en buenas manos». Yo casi me atraganté con mi café al escuchar eso. Buenas manos. Como si Roberto hubiera confiado en él. Como si Roberto no hubiera tenido que protegerme precisamente de esas buenas manos. Después de que todos se fueron, Vanessa se quedó limpiando con una energía que solo podía describirse como triunfal. «¿Viste qué bien salió todo, Rosa Elena? Todos están tan felices por nosotros». Yo lavaba las tazas en silencio, preguntándome si alguna vez Vanessa había considerado, aunque fuera por un segundo, cómo me sentía yo. Si alguna vez había pensado en la injusticia de la situación, en el dolor que estaba causando. Pero mirando su rostro animado mientras secaba los platos, supe la respuesta. Para ella, esto no era injusto. Para ella, esto era simplemente lo correcto, lo natural, lo esperado. Esa noche, cuando estuve sola, saqué mi teléfono y revisé las fotos que había tomado de mi nueva casa. Era pequeña comparada con esta, pero era hermosa. Las paredes pintadas de amarillo claro que yo había elegido. Las plantas en macetas que había comprado en el mercado de Coyoacán. Los muebles nuevos que había seleccionado cuidadosamente era mía. Completamente mía. Y en 10 días estaría viviendo ahí, libre de Javier y Vanessa, libre de sus planes y sus etiquetas y sus sonrisas condescendientes. El día 21 trajo una nueva tensión. Javier llegó temprano en la mañana con documentos en la mano. «Mamá, necesito que firmes esto». Eran papeles relacionados con el cambio de servicios, luz, agua, gas, todo a su nombre. «Es solo una formalidad», explicaba, pero ambos sabíamos que era mucho más que eso. Era el borrado oficial de mi existencia en esta casa. Cada servicio que cambiaba de nombre era una afirmación más de que yo ya no pertenecía aquí. Firmé todo sin protestar, con mano firme, sabiendo que pronto tendría mis propios servicios en mi propia casa, con mi propio nombre. El día 22, Vanessa trajo cajas. Muchas cajas. Las apiló en mi habitación con etiquetas que decía Rosa, ropa, Rosa, objetos personales, Rosa, documentos. Para que sea más fácil organizar tu mudanza, explicó. Lo que ella no sabía era que esas cajas permanecerían vacías. Todo lo que realmente importaba ya estaba en Coyoacán. Lo único que dejaría en esas cajas serían cosas que no me importaban. Ropa vieja que ya no usaba, libros que había leído demasiadas veces, objetos decorativos sin valor sentimental. Dejaría que se llevaran basura mientras yo me llevaba los tesoros. El día 23, algo inesperado sucedió. Mi comadre Guadalupe apareció sin avisar, tocando la puerta con insistencia. Cuando abrí,
Me empujó adentro con urgencia. Rosa Elena, necesitamos hablar en privado. La llevé a mi habitación, el único lugar donde todavía tenía algo de privacidad. Se sentó en mi cama y me miró con esos ojos que me conocían desde hace décadas. Rosa Elena, algo está diferente en ti. No sé qué es, pero te veo distinta. Menos triste, menos derrotada. ¿Qué está pasando? Dudé por un momento. Guadalupe había sido mi amiga durante más de 30 años. Había estado ahí cuando Javier nació, cuando Roberto enfermó, cuando el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Debería contarle? ¿Sería justo hacerla guardar un secreto tan grande durante una semana más? Tomé una decisión. Guadalupe, lo que te voy a decir no puede salir de esta habitación. Ni una palabra digo una palabra a nadie. ¿Me lo prometes? Ella asintió con solemnidad y le conté todo. Su reacción fue similar a la de Sebastián, pero más explosiva. Se puso de pie de un salto, gritó de alegría. Luego se tapó la boca recordando que teníamos que ser discretas. Rosa Elena, esto es justicia divina. Roberto era un genio y Javier no sabe nada. Negué con la cabeza, sonriendo ante su entusiasmo. Nada. Y no sabrá hasta el día 29. Guadalupe se rió con esa risa profunda que venía desde el estómago. Ay, comadre, daría cualquier cosa por ver sus caras cuando se enteren. ¿Me vas a contar cómo reaccionan? Le prometí que sí, y nos abrazamos con la complicidad de dos mujeres que han visto demasiado mundo como para creer en coincidencias. El día 24, don Arnulfo me llamó. Doña Rosa, su silla está lista, quedó hermosa. ¿Cuándo viene por ella? Había estado tan absorta en mis otros planes que casi había olvidado la silla, el objeto que había comenzado todo esto. Voy mañana, don Arnulfo, y gracias por cuidar mi secreto. Su voz era cálida cuando respondió. Es un honor, doña Rosa, un verdadero honor. El día 25 fui a recoger la silla. Don Arnulfo había hecho un trabajo magistral. La madera estaba restaurada, el barniz brillante, las juntas reforzadas. Se veía como nueva, pero sin perder ese carácter que décadas de uso le habían dado. Es hermosa, don Arnulfo. Él sonrió con orgullo de artesano. Para mí fue más que un trabajo, doña Rosa. Fue un privilegio. La cargamos juntos en el auto de Sebastián, quien había venido a ayudarme. La llevamos directamente a mi casa de Coyoacán y la colocamos en el lugar de honor, junto a la ventana de mi nueva cocina, donde recibiría la luz del sol cada mañana. Los últimos 5 días pasaron en una mezcla extraña de tensión y calma. Javier y Vanessa aumentaban su presión cada día, recordándome constantemente cuántos días quedaban. Faltan 5 días, mamá. Faltan 4 días, Rosa Elena. Como si yo no estuviera contando cada segundo. Pero yo me movía con una serenidad que los desconcertaba. Ya no había lágrimas, ya no había protestas. Solo una aceptación tranquila que ellos interpretaban como resignación, pero que en realidad era poder contenido. El día 28, Patricia llamó para confirmar que todo estaba listo para mi partida. Rosa Elena, mañana es el día. ¿Estás lista? Miré alrededor de la casa que había sido mi hogar durante tantos años, sintiendo una mezcla de nostalgia y liberación. Estoy lista, Patricia. Más que lista. Esa noche escribí la carta que dejaría en la mesa de la cocina, explicando todo. Escribí y reescribí cada palabra, queriendo que fuera perfecta, queriendo que transmitiera exactamente lo que sentía. El día 29 amaneció con un cielo despejado y brillante. Era mi último día en esta casa, pero sería en mis propios términos. Javier y Vanessa habían ido a trabajar, confiados en que yo estaría aquí cuando regresaran, contando mi último día con la humildad apropiada. No sabían que ese día yo cambiaría todo. No sabían que cuando regresaran, encontrarían una casa vacía y una verdad que los perseguiría para siempre. El día 29 amaneció con una claridad que parecía prometer algo nuevo. Me levanté antes del alba, como había hecho durante décadas en esta casa, pero esta vez con un propósito diferente. Era mi último día aquí, y sería memorable. Javier y Vanessa no lo sabían todavía, pero cuando saliera por esa puerta,
No sería como la anciana derrotada que esperaban ver. Sería como la mujer que siempre debí ser, fuerte, independiente, dueña de mi propio destino. Preparé café como siempre lo hacía, sentándome en la mesa de la cocina donde el espacio vacío donde solía estar mi silla ahora parecía simbólico. Esa silla estaba ahora en Coyoacán, en mi nueva casa, esperándome. Mientras bebía mi café, revisé mentalmente la lista de todo lo que debía hacer ese día. Era larga, pero tenía tiempo. Javier y Vanessa no regresarían hasta la tarde. A las 8 en punto, tal como lo habíamos planeado, Sebastián llegó con su auto. Mi nieto había pedido permiso en la escuela alegando una cita médica, pero en realidad estaba aquí para ayudarme en mi última misión en esta casa. «Buenos días, abuela», dijo con una sonrisa cómplice. «¿Lista para tu gran escape?» Le sonreí, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Más que lista, mijo. Vamos a hacer esto bien». Lo primero fue verificar que todas mis pertenencias importantes ya estuvieran fuera de la casa. Durante las últimas 2 semanas, había ido sacando poco a poco todo lo que realmente me importaba. Las joyas de mi madre, los álbumes de fotos familiares, los documentos importantes de mi vida con Roberto, mi ropa favorita, los libros que me habían acompañado durante años. Todo estaba ya en Coyoacán, organizado en mi nueva casa. Lo que quedaba aquí eran solo cosas materiales sin valor sentimental real. Cosas que Javier y Vanessa podrían quedarse sin que me doliera. Luego, Sebastián y yo hicimos algo que había planeado cuidadosamente: documentar el estado actual de la casa. Con mi teléfono, tomé fotos de cada habitación, de cada rincón, de cada detalle. Quería tener un registro de cómo se veía esta casa en su último día bajo mi presencia. No por nostalgia, sino por evidencia. Patricia me había aconsejado documentar todo por si Javier intentaba reclamar que yo había dañado o removido algo de valor. Mientras caminaba por las habitaciones fotografiando todo, los recuerdos llegaban en oleadas. Aquí, en la sala, habíamos celebrado el primer cumpleaños de Javier. Allí, en el comedor, Roberto me había propuesto matrimonio 50 años atrás, cuando éramos novios jóvenes. En aquella esquina del pasillo, Javier había dado sus primeros pasos. Esta casa estaba llena de historia, de vida vivida, de momentos que nunca podrían borrarse, pero también estaba llena de dolor reciente, de traición, de humillación. Era hora de dejarlo ir. A las 10 de la mañana, Patricia llegó como lo habíamos planeado. Venía acompañada de un notario y un testigo. «Rosa Elena, es hora de firmar los documentos finales», dijo con su profesionalismo habitual, aunque pude ver un brillo de emoción en sus ojos. Los documentos eran simples. Una declaración firmada ante notario de que yo, Rosa Elena Vega de Martínez, había recibido mi herencia completa según el testamento de Roberto Martínez Salazar, consistente en una silla de madera de la cocina, y que no tenía reclamos adicionales sobre la propiedad ubicada en la Colonia del Valle. Era una formalidad legal, pero también era mi protección final. Con este documento, Javier nunca podría reclamar que yo había intentado quedarse con algo más. Después de que Patricia se fue, me senté a escribir la carta. Ya había hecho varios borradores durante los últimos días, pero ahora era el momento de escribir la versión final. Me senté en la mesa del comedor con papel y pluma, ignorando deliberadamente mi computadora. Quería que esta carta fuera manuscrita, personal, directa. Quería que Javier sintiera el peso de cada palabra. «Javier y Vanessa», comencé. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi resolución era firme. Escribí durante casi 1 hora, vertiendo en esas páginas todo lo que había sentido durante el último mes, todo lo que Roberto había querido decirles, pero nunca pudo, todo lo que yo necesitaba que supieran. No fue una carta de venganza, fue una carta de verdad. Cuando terminé, la releí 3 veces para asegurarme de que cada palabra expresaba exactamente lo que quería decir. Luego la metí en un sobre grande junto con copias de los documentos bancarios de Houston, copias de la carta de Roberto que había encontrado en la silla y el recibo de compra de mi nueva casa.
Quería que tuvieran prueba de todo, que no pudieran negar lo que su padre había hecho y por qué lo había hecho. Coloqué el sobre en el centro de la mesa del comedor, donde no podrían no verlo. Encima puse un peso para que no se moviera, las llaves de esta casa, todas las llaves que alguna vez me habían pertenecido. Ya no las necesitaba. Ya tenía mis propias llaves para mi propia puerta. A la 1 de la tarde, Guadalupe llegó con lágrimas en los ojos. Vine a despedirme, comadre, aunque sé que esto no es un adiós de verdad. Nos abrazamos en la sala, dos mujeres que habían compartido décadas de vida, de alegrías y tristezas. Guadalupe, gracias por todo tu apoyo. Sin ti, estos días hubieran sido insoportables. Ella se rió entre lágrimas. Rosa Elena, tú eres la mujer más fuerte que conozco. Siempre lo has sido, solo que olvidaste por un tiempo. Me da tanto gusto que lo hayas recordado. Sebastián preparó el almuerzo para los tres. Quesadillas con el queso que Guadalupe había traído, frijoles que yo había hecho esa mañana y salsa que siempre guardaba en el refrigerador. Comimos en la cocina, riendo y contando historias, convirtiendo lo que podría haber sido un momento triste en una celebración de nuevos comienzos. Cuando Guadalupe se fue, me abrazó fuerte y susurró en mi oído: «Vas a estar más que bien, comadre. Vas a ser feliz. Y ellos van a ir a aprender una lección que nunca olvidarán». A las 3 de la tarde, hice mi último recorrido por la casa. Vacía de mis pertenencias personales, empezaba a verse diferente, como si ya no me perteneciera. Y supongo que tenía razón. Ya no me pertenecía. Toqué las paredes que Roberto y yo habíamos pintado juntos, las puertas que había abierto miles de veces, los pisos que había barrido durante décadas. Gracias, susurré a la casa. Gracias por todos los años, gracias por los recuerdos, pero ya es hora de dejarte ir. En mi habitación, la que había compartido con Roberto, me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba de vuelta se veía diferente a la que había visto hace un mes. Más delgada, sí, con más canas y más arrugas, pero también más fuerte. Había un brillo en mis ojos que no había estado ahí en años. Era el brillo de alguien que había encontrado su poder nuevamente, que había recordado su valor. A las 4, Sebastián y yo hicimos el último viaje. Cargamos las pocas cosas que quedaban. Una planta que había cuidado durante años, una manta que mi abuela me había tejido, un cuadro pequeño que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Cosas que no eran valiosas en términos monetarios, pero que no quería dejar atrás. Las pusimos cuidadosamente en el auto de Sebastián. Antes de salir, hice algo que había planeado. Dejé las cajas que Vanessa Biela había traído exactamente donde ella las había puesto, completamente vacías. Quería que vieran esas cajas vacías y se preguntaran. Quería que ese vacío les hablara antes de que leyeran mi carta. A las 4:30, Sebastián y yo estábamos parados en la entrada de la casa. Él había insistido en acompañarme hasta el final. «Abuela, ¿estás segura de esto? Una vez que salgamos no hay vuelta atrás». Lo miré y sonreí. «Sebastián, nunca he estado más segura de algo en mi vida». Tomé una última respiración profunda, sintiendo el aire de esta casa llenando mis pulmones por última vez. Luego salí y cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás. Patricia me había aconsejado que no lo hiciera, y tenía razón. Mirar atrás solo me traería dudas, nostalgia, tal vez hasta arrepentimiento. Y yo no tenía espacio para nada de eso. Solo tenía espacio para seguir adelante. Conducimos hasta Coyoacán en silencio, un silencio cómodo y lleno de comprensión. Sebastián entendía que este era un momento sagrado para mí, un momento de transición entre mi vida vieja y mi vida nueva. Cuando llegamos a mi nueva casa, esa casa pequeña pero hermosa con sus paredes amarillas y su jardín lleno de plantas, sentí que podía respirar completamente por primera vez en semanas. Entramos y Sebastián me ayudó a acomodar las últimas cosas que habíamos traído. Mi casa ya estaba completamente amueblada, decorada a mi gusto, llena de cosas nuevas que yo había elegido. Era pequeña comparada con la casa de Del Valle, pero era mía, completamente mía.
Cada mueble, cada cortina, cada plato había sido elegido por mí, comprado con mi dinero, colocado según mis preferencias. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un hogar que era solo mío. Sebastián se quedó conmigo hasta las 6. Preparamos café en mi nueva cocina, nos sentamos en mi nueva sala y hablamos sobre el futuro. «Abuela, ¿puedo visitarte aquí?», preguntó con voz un poco insegura. «Mijo, esta es tu casa tanto como la mía. Puedes venir cuando quieras». Vi el alivio en su rostro y me di cuenta de que él había estado preocupado, pensando que tal vez, al separarme de Javier, también me separaría de él. «Sebastián, lo que pasa entre tus padres y yo no cambia nada entre nosotros. Tú siempre serás mi nieto, mi aliado, mi amigo». Cuando Sebastián se fue, prometiendo llamarme en cuanto supiera cómo habían reaccionado sus padres, me quedé sola en mi nueva casa. Caminé por las habitaciones, tocando las paredes, mirando por las ventanas, familiarizándome con cada rincón. Luego me senté en mi silla restaurada, la silla que había guardado el secreto más importante de mi vida, y miré el atardecer a través de la ventana de mi cocina. En algún lugar de la Ciudad de México, Javier y Vanessa estaban regresando a la casa de Del Valle, esperando encontrarme ahí, sumisa y obediente, contando mi último día antes de mi expulsión del mañana. En lugar de eso, encontrarían una casa casi vacía y una carta que cambiaría sus vidas para siempre. No sentí culpa, no sentí pena, solo sentí paz y libertad, y el peso dulce de la justicia finalmente cumplida. Javier y Vanessa llegaron a la casa en Del Valle a las 6:45 de la tarde del día 29. Sebastián me llamó a las 7 para contarme todo. Su voz temblaba entre la emoción y el nerviosismo. «Abuela, acabo de llegar. Los encontré leyendo tu carta. Mi mamá está gritando. Mi papá está sentado en el piso. Es caos total. Le pedí que me mantuviera informada, pero que tuviera cuidado. No dejes que sepan que tú sabías, Sebastián. Protégete». Él me aseguró que sería cuidadoso y colgó. Me senté en mi sala nueva, con una taza de té entre las manos, imaginando la escena. Javier entrando a la casa, llamándome. «¿Mamá? Mamá, ¿dónde estás?». El silencio que lo habría recibido. Vanessa notando las cajas vacías. «Javier, las cajas están vacías. ¿Dónde están sus cosas?». Luego, encontrando el sobre en la mesa del comedor, las llaves encima como peso. Javier abriéndolo con manos que probablemente temblaban sin saber por qué. La carta que habían encontrado decía exactamente lo que yo había querido decir. «Javier y Vanessa, cuando lean esta carta, yo ya no estaré en esta casa. Me habían dado 30 días para mudarme, pero decidí irme un día antes. En mis propios términos, en mi propio tiempo, con mi propia dignidad intacta. Durante el último mes, he escuchado sus planes para esta casa. He visto cómo me han tratado como un estorbo que debía ser removido eficientemente. He sentido cada mirada de lástima, cada palabra condescendiente, cada gesto que me recordaba que ya no era bienvenida en el hogar que ayudé a construir. Javier, eres mi hijo. Te llevé en mi vientre, te amamanté, curé tus rodillas raspadas, lloré en tus graduaciones, celebré tus éxitos. Renuncié a mis propios sueños para apoyar los tuyos. Y durante el último mes, me has tratado como si esos 45 años de dedicación valieran solo una silla vieja. Vanessa, te recibí en esta familia con los brazos abiertos. Te traté como a la hija que nunca tuve. Y me has pagado con manipulación, con condescendencia, con la arrogancia de quien cree que puede redefinir el valor de una vida entera. Ahora es momento de que sepan la verdad. La silla que Roberto me dejó no era solo una silla. Era un cofre del tesoro, literalmente. Dentro de ella, escondido durante años, había un sobre. Un sobre con una carta de tu padre explicándolo todo, Javier. Y documentos de una cuenta bancaria en Houston con mi nombre. Hace 22 años, el padre de Roberto murió y le dejó propiedades en Texas. Roberto las vendió y obtuvo $10 millones. Iba a compartir esa noticia conmigo, pero entonces los escuchó, Javier.
Hace 5 años, tu padre los escuchó a ti y a Vanessa planeando cómo controlarían todo cuando él muriera, cómo me manejarían, cómo se quedarían con todo. Esa conversación le rompió el corazón a tu padre. Descubrir que su propio hijo lo veía como un obstáculo, que planeaba despojar a su madre de todo, fue devastador para él. Así que tomó una decisión: protegerme. Puso esos $10 millones en una cuenta a mi nombre, solo mi nombre. Hizo ese testamento dejándote la casa, el auto, las cuentas visibles, sabiendo que eso los distraería mientras yo tenía la verdadera herencia. La silla fue su manera de dármela sin que ustedes sospecharan. Durante el último mes, ustedes me han humillado creyendo que me dejaban sin nada. Han planeado reformas, han cambiado decoraciones, han borrado mi presencia de esta casa con la confianza de quien cree que ha ganado. Mientras tanto, yo sabía la verdad. Sabía que Roberto me había protegido. Sabía que tenía más poder del que ustedes podrían imaginar. Con ese dinero compré mi propia casa. Una casa pequeña en Coyoacán, que es completamente mía. Ya estoy viviendo ahí. Ya estoy instalada. Ya estoy comenzando mi nueva vida. Ustedes se quedan con esta casa, tal como querían. Se quedan con los muebles, las paredes que tanto desean modificar, el espacio que tanto desean rediseñar. Espero que les traiga felicidad. Espero que valga lo que costó. Lo que pagaron fue la relación con una madre, con una suegra, con una abuela. Sebastián siempre será bienvenido en mi nueva casa. Él es el único que me mostró lealtad, amor genuino, respeto. Ustedes dos pueden visitarme si algún día encuentran humildad genuina, arrepentimiento real, comprensión de lo que hicieron. Pero será decisión mía si los recibo. No me busquen mañana. No me llamen llorando o gritando. No intenten manipularme con culpa o con lágrimas falsas. Tómense tiempo para procesar esto, para entender lo que perdieron, para reconocer quiénes fueron durante este último mes. El testamento que firmé es legal. No tienen base para reclamar nada de mi cuenta. Roberto lo estructuró perfectamente para que fuera incontestable. Consulten con abogados si quieren, pero les ahorraré el dinero. No tienen ningún recurso legal. Esto no es venganza, es justicia, es dignidad. Es el resultado natural de tratar a alguien como basura y descubrir que esa persona tiene más valor del que jamás imaginaron. Roberto me amó hasta su último aliento. Me amó lo suficiente como para cargar solo con el dolor de conocer la verdad sobre su hijo. Me amó lo suficiente como para planear meticulosamente mi protección durante 5 años. Me amó lo suficiente como para sacrificar su propia imagen para salvarme. Gracias a él, soy libre. Gracias a ustedes, aprendí a valorar esa libertad. No volverán a verme hasta que aprendan lo que significa el respeto. Si ese día llega, mi puerta podría estar abierta. Pero no cuenten con eso. Rosa Elena Vega, Llano de Martínez. PD. Las cajas que dejé vacías son intencionales. Quería que sintieran ese vacío antes de leer esta carta. Quería que el vacío les hablara primero. Sebastián me llamó de nuevo a las 8. Su voz era un susurro urgente. Abuela, es una locura. Mi mamá está llorando histéricamente. Sigue gritando que eres una ladrona, que esto es ilegal, que van a demandarte. Mi papá no ha dicho nada. Solo está sentado en el sofá mirando tu carta. La ha leído como 5 veces. Le pregunté cómo se sentía él. Honestamente, abuela, me siento orgulloso de ti y avergonzado de ellos. A las 9, Javier intentó llamarme. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y no contesté. Llamó 15 veces en 30 minutos. Luego comenzaron los mensajes de texto. Mamá, contesta. Necesitamos hablar. Mamá, por favor. Esto no puede ser real. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, contesta el teléfono. Bloqueé su número. También bloqueé el de Vanessa. No estaba lista para escuchar sus explicaciones, sus justificaciones, sus intentos de manipulación. Patricia me llamó a las 10. Rosa Elena, acabo de recibir una llamada de un abogado representando a Javier Martínez. Quieren información sobre la cuenta de Houston.
Les dije exactamente lo que acordamos, que la cuenta está legalmente a tu nombre, que fue abierta hace más de 20 años, que no forma parte del patrimonio testamentario y que no tienen ninguna base legal para reclamarla. El abogado sonaba frustrado. Creo que Javier ya le había contado su versión de la historia y esperaba encontrar alguna ilegalidad. Me reí por primera vez en horas. Gracias, Patricia, por todo. Su voz era cálida cuando respondió: es un honor, Rosa Elena, un verdadero honor. Sebastián me llamó por tercera vez a las 11. Abuela, mi mamá finalmente se calmó. Ahora está en el teléfono con su hermana, contándole su versión de la historia. Dice que tú siempre fuiste manipuladora, que seguramente engañaste al abuelo, que esto era parte de un plan que tenías desde hace años. Esperaba eso. Era típico de Vanessa reescribir la historia para convertirse en la víctima. ¿Y tu papá? ¿Qué está haciendo? Sebastián suspiró. Sigue leyendo tu carta y llorando. Creo que finalmente está entendiendo lo que hizo, o lo que no hizo. No sé, abuela. Se ve destruido. Parte de mí sintió compasión por Javier. Después de todo, seguía siendo mi hijo, el bebé que había cargado, el niño que había criado. Pero esa compasión estaba templada con la memoria reciente del último mes. La memoria de su indiferencia, su condescendencia, su complicidad en mi humillación. Él había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. Esa noche, en mi nueva casa, me senté junto a la ventana de mi cocina en mi silla restaurada. La luna estaba llena y brillante, iluminando mi pequeño jardín. Pensé en Roberto, en su carta, en el amor que me tuvo. Lo hice, mi amor. Susurré a la noche. Me defendí. Usé las herramientas que me diste. Espero que estés orgulloso. Una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cortinas, y elegí creer que era su respuesta. El día 30 amaneció brillante y claro. Era el día que se suponía sería mi último día en la casa de Del Valle, el día de mi expulsión oficial. Pero yo estaba aquí, en Coyoacán, en mi propia casa, despertando en mi propia cama. Me preparé café en mi propia cocina y me senté en mi silla junto a la ventana. No había drama, no había lágrimas, no había mudanza forzada. Solo paz y silencio y la luz del sol de la mañana. Sebastián vino a visitarme a mediodía. Vine a ver cómo estabas, abuela, y para escapar de la locura en casa. Le preparé quesadillas y nos sentamos en mi jardín. Me contó que Javier y Vanessa habían pasado la noche sin dormir peleando entre ellos. Se culpan mutuamente. Papá dice que fue idea de mamá tratarte así. Mamá dice que papá fue el que no te defendió. Es un desastre. Le pregunté si él estaba bien. Estoy mejor que ellos, abuela, porque yo elegí el lado correcto desde el principio. En los días siguientes, el escándalo se extendió por la familia. Los tíos llamaban, los primos mandaban mensajes, todos queriendo saber la historia completa. Guadalupe me mantenía informada de los chismes que circulaban. Algunas personas apoyaban a Javier y Vanessa, diciendo que yo había sido cruel al ocultarles el dinero. Otras me apoyaban a mí, diciendo que Roberto había hecho lo correcto al protegerme. Me di cuenta de que no importaba lo que otros pensaran. Solo importaba lo que yo sabía que era verdad. Javier intentó visitarme 2 semanas después. Apareció en mi puerta sin avisar, con ojos hinchados y barba de varios días. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Lo miré a través de la puerta entreabierta y vi por primera vez en su vida a un hombre completamente derrotado. Javier, todavía no estoy lista. Necesito tiempo. Él asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Cerré la puerta suavemente pero firmemente. Tal vez algún día estaría lista para perdonarlo. Tal vez algún día podríamos reconstruir algún tipo de relación. Pero ese día no era hoy. Hoy solo necesitaba vivir en mi nueva casa, disfrutar de mi nueva libertad y agradecer a Roberto por haberme amado lo suficiente como para protegerme de nuestro propio hijo. 6 meses habían pasado desde que salí de la casa en Del Valle.
6 meses viviendo en mi pequeña casa de Coyoacán, y cada día me despertaba agradecida por la decisión que había tomado. La casa se había convertido verdaderamente en un hogar, no solo 4 paredes y un techo, sino un espacio que reflejaba quién era yo, quién siempre había sido debajo de todas las capas de esposa, obediente y madre sacrificada. Había hecho cambios pequeños pero significativos. Planté más flores en el jardín, rosas rojas como las que mi madre amaba, bugambilias que me recordaban la primavera, hierbas aromáticas que usaba para cocinar. Pinté la puerta principal de un azul brillante que Vanessa habría odiado, y eso me hacía sonreír cada vez que la veía. Compré muebles cómodos, no elegantes ni costosos, sino exactamente lo que yo quería. Un sillón grande donde podía leer con una manta, una mesa de comedor de madera rústica, una cama con colchón nuevo que no guardaba memorias de nadie más. Mi rutina había cambiado completamente. Me levantaba cuando quería, no cuando alguien más necesitaba desayuno. Cocinaba lo que me provocaba, no lo que otros esperaban. A veces hacía una comida elaborada de 4 platillos solo para mí, disfrutando cada bocado. Otras veces comía cereal para la cena mientras veía telenovelas que Roberto siempre había considerado tontas. Había descubierto que la libertad sabía a elecciones pequeñas pero constantes. Guadalupe se había convertido en visitante frecuente. Venía 2 o 3 veces por semana, y tomábamos café en mi cocina, intercambiando chismes del barrio y recordando viejos tiempos. Ella había sido mi testigo durante toda esta transformación, y ahora era mi compañera en esta nueva vida. «Mírate, Rosa Elena», me decía a menudo. «Te ves 10 años más joven. Es lo que pasa cuando te quitas el peso de gente ingrata de encima». Don Arnulfo también visitaba ocasionalmente. Habíamos desarrollado una amistad basada en el secreto compartido y el respeto mutuo. Él me había ayudado a construir estantes en mi cocina, había reparado una fuga en el baño, había instalado una reja nueva en el jardín. Nunca aceptaba pago. «Es un placer ayudar a alguien que se ayudó a sí misma primero», decía siempre. Sebastián venía cada semana sin falta. Los domingos por la tarde habían convertido en nuestro tiempo sagrado. Yo cocinaba su comida favorita, él me enseñaba a usar nuevas aplicaciones en mi teléfono, y hablábamos de todo. Su escuela, sus sueños, sus preocupaciones sobre el futuro. Había madurado mucho en estos 6 meses, y me gustaba pensar que parte de esa madurez venía de haber sido testigo de lo que significaba defender tu dignidad. «Abuela», me dijo un domingo mientras comíamos pozole en mi jardín, «quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Lo que hiciste, no muchas personas de tu generación tendrían ese valor». Sentí lágrimas picando mis ojos. «Sebastián, tu generación me da esperanza. Ustedes ven las cosas con más claridad que la mía». Él sonrió. «Tal vez, pero tú nos enseñas que nunca es tarde para empezar a ver claro». En cuanto a Javier y Vanessa, nuestra situación seguía siendo complicada. Javier había intentado visitarme 3 veces más después de ese primer intento. La segunda vez, lo dejé entrar. Nos sentamos en mi sala, con un silencio incómodo entre nosotros que nunca había existido antes. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «he pasado estos meses intentando entender cómo llegamos a esto. ¿Cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos?» Lo escuché sin interrumpir mientras él se disculpaba, explicaba, trataba de justificar lo injustificable. Vanessa estaba en mi oído constantemente, decía que necesitábamos pensar en nuestro futuro, en nuestra seguridad financiera. Y yo fui débil, no te defendí. Peor aún, participé activamente en tu humillación. Sus lágrimas eran reales, su arrepentimiento parecía genuino. Pero también sabía que el arrepentimiento genuino no borraba el daño causado. «Javier», le dije finalmente, «aprecio tus disculpas, de verdad, pero necesitas entender que esto no es algo que se arregla con unas cuantas palabras. Me humillaste durante un mes entero. Me hiciste sentir que mi vida entera no tenía valor. Y tu padre tuvo que cargar con el conocimiento de quién eras realmente durante 5 años. Eso lo mató un poco cada día.
Él se derrumbó entonces, sollozando de una manera que no había visto desde que era niño. Lo sé. Dios, mamá, lo sé. Y no sé cómo vivir con eso. Lo dejé llorar, sintiendo una mezcla de compasión y dureza. Aprendes a vivir con ello siendo mejor, Javier. Siendo diferente. Defendiendo a las personas débiles en lugar de aprovecharlas. Valorando a las personas por su humanidad, no por lo que te pueden dar. Le permití visitarme una vez al mes después de eso. Visitas cortas, conversaciones cuidadosas, reconstruyendo lentamente algo que tal vez nunca sería lo que fue, pero que podría ser algo nuevo. Le dejé claro que Vanessa no era bienvenida. Ella necesita hacer su propio trabajo de reflexión antes de que yo considere hablar con ella, le dije firmemente. Javier aceptó sin protestar. Patricia se había convertido en más que mi abogada. Era mi amiga. Almorzábamos juntas una vez al mes, hablando de casos legales interesantes, de política, de libros que habíamos leído. Me había conectado con un grupo de viudas que se reunían semanalmente para apoyarse mutuamente. Al principio había sido escéptica, pero ahora valoraba esas reuniones. Escuchar las historias de otras mujeres que habían perdido a sus esposos, que habían enfrentado sus propios desafíos, me hacía sentir menos sola en mi experiencia. El dinero había cambiado mi vida de maneras que aún estaba descubriendo. No en cosas ostentosas o lujosas, sino en libertad y opciones. Podía ir al doctor sin preocuparme por el costo. Podía comprar frutas orgánicas en el mercado sin calcular cada peso. Había donado una cantidad significativa a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, porque entendía demasiado bien lo que significaba sentirse atrapada sin opciones financieras. También había establecido un fondo educativo para Sebastián. Patricia lo había estructurado de manera que él tendría acceso a él cuando cumpliera 21, suficiente para pagar universidad completa y tal vez un posgrado. Abuela, es demasiado. Había protestado cuando se lo conté. No, mijo. Es exactamente lo correcto. Roberto quería protegerme y yo quiero proteger tu futuro. Es lo que la familia debería hacer. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré fotos de Roberto y yo cuando éramos jóvenes. Nos veíamos tan llenos de esperanza, tan seguros de que el amor lo conquistaría todo. En cierta manera, había tenido razón. Su amor me había conquistado un futuro incluso después de su muerte. Me había dado la oportunidad de ser quien realmente era, no quien los demás necesitaban que fuera. Coloqué una de esas fotos en un marco nuevo y la puse en mi sala. Roberto joven y guapo, yo joven y tímida, ambos sonriendo frente a la casa que acabábamos de comprar. Gracias, mi amor, le susurré a la foto. Gracias por amarme lo suficiente como para salvarme de mí misma. El aniversario de la muerte de Roberto llegó 8 meses después de mi mudanza. Había estado temiendo ese día, esperando que trajera olas de tristeza insoportable. Pero cuando llegó, lo que sentí fue una mezcla compleja de emociones. Tristeza por su ausencia, sí, pero también gratitud por el tiempo que tuvimos, aprecio por su previsión, y paz sabiendo que sus últimas acciones habían sido de amor puro. Organicé una pequeña misa en una iglesia cerca de mi nueva casa. Sebastián vino, Guadalupe vino, don Arnulfo vino, Patricia vino. Javier me preguntó si podía asistir, y le dije que sí. Vanessa no preguntó. La misa fue simple pero hermosa, llena de oraciones y recuerdos de un hombre que había sido más sabio de lo que cualquiera de nosotros había entendido mientras vivía. Después de la misa, todos vinieron a mi casa. Preparé comida, abrí vino y nos sentamos en mi jardín compartiendo historias de Roberto. Javier contó memorias de su infancia que me hicieron reír y llorar. Guadalupe recordó cómo Roberto y yo éramos cuando éramos novios jóvenes. Y yo conté, por primera vez en público, la historia completa de la silla, del sobre, de la carta que había cambiado todo. Roberto me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma, dije mientras el sol se ponía sobre mi jardín. Sabía que yo necesitaría un empujón fuerte para recordar mi propio valor, y me lo dio, incluso si dolió por un tiempo.
Miré a Javier cuando dije esto y vi comprensión en sus ojos. Entendía ahora lo que su padre había visto, lo que había temido, y por qué había actuado como lo hizo. A medida que los meses continuaban pasando, encontré que pensaba en la casa de Del Valle cada vez menos. Cuando pasaba por esa colonia, ya no sentía ese jalón de nostalgia y dolor. Era solo una casa ahora, un lugar donde había vivido, pero que ya no me definía. Mi identidad no estaba atada a paredes y techos, sino a las elecciones que había hecho, a la dignidad que había recuperado, a la libertad que ahora protegía ferozmente. Una tarde de domingo, un año completo después de la lectura del testamento, me senté en mi silla junto a la ventana de la cocina. La misma silla que Roberto había usado para esconder su amor, su previsión, su último regalo. El sol de la tarde entraba por la ventana, calentando mi rostro, y me permití un momento de reflexión profunda sobre todo lo que había pasado. Había perdido una casa, pero había ganado un hogar. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado relaciones auténticas con quienes realmente me valoraban. Había perdido años de autoengaño, pero había ganado claridad sobre quién era y qué merecía. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había habido momentos de duda y miedo, no cambiaría nada, porque todo me había traído aquí, a este momento, a esta paz, a esta versión de mí misma que finalmente reconocía en el espejo. Mi teléfono sonó. Era Sebastián. «Abuela, ¿puedo pasar? Tengo algo que contarte». Le dije que viniera, como siempre. Mientras preparaba café para su visita, miré alrededor de mi cocina. Mi cocina, con sus estantes hechos por don Arnulfo, sus macetas con hierbas aromáticas, su luz perfecta de la tarde. Esta era mi vida ahora. No perfecta, no sin complicaciones, pero mía. Y sentada en esa silla que había guardado secretos y revelado verdades, entendí finalmente lo que Roberto había intentado decirme. El valor de una vida no se mide en casas o herencias materiales, sino en la capacidad de defender tu dignidad, de mantener tu integridad y de amar con suficiente fuerza como para proteger a quienes amas, incluso cuando eso signifique decisiones difíciles. Pasé 45 años creyendo que mi valor estaba en servir, en sacrificarme, en desaparecer un poco más cada día para que otros brillaran. Roberto me enseñó, aunque de forma dolorosa, que mi valor siempre estuvo dentro de mí, no en la casa que construí, ni en el hijo que crié, ni en el matrimonio que mantuve. Estaba en mí, siempre había estado en mí. Esta silla vieja que todos despreciaron guardaba mi libertad. A veces las cosas que el mundo considera sin valor son las que realmente importan. A veces tienes que perderlo todo para descubrir lo que siempre tuviste. Y a veces el amor más grande se demuestra no en estar presente, sino en preparar el camino para que la persona amada pueda ser libre. Ya no soy la Rosa Elena que esperaba migajas. Ya no soy la Rosa Elena que medía su valor por lo que otros pensaran de ella. Soy la Rosa Elena que se respeta, que pone límites, que elige su propia vida. Y esta silla, mi trono de madera gastada, me recuerda cada día, nunca más seré invisible. Nunca más seré solo la vieja que se quedó con la silla. Ahora soy yo, completa, libre, digna, y eso finalmente es suficiente. Más que suficiente, es todo.